Hola a todos, nosotros somos el grupo número 3. Está conformado por Juan Felipe Posada, por José Luis Ramírez y quien les habla, Catarina Reyes. Nosotros vamos a hablarle de la ética medieval. La ética de esta época era regida por el cristianismo, que fue una religión que nació durante el Imperio Romano. Esta tradición aún existe y no es considerada como una filosofía, sino como una fe, donde Dios se hace hombre y donde los hombres y mujeres deben llevar el mensaje de Dios cuando éste muere. Pablo Tarso decía que el cristianismo empieza siendo una locura para los paganos y un escándalo para los judíos, pues los judíos no creían en la existencia de este Dios. El cristianismo ayudó a la construcción de una doctrina moral, donde Jesús llega para dar una propuesta de cómo llegar al reino de Dios. Y eso se hacía a través de los mandamientos. Y el principal mandamiento era obedecer y honrar a Dios y amar a los hombres. La moral cristiana al principio es validada por las comunidades más pequeñas que deseaban desaparecer, o sea, deseaban vivir diferente al resto de las personas de ese entonces, y también era una forma de ellos demostrar su inconformismo con las políticas de ese entonces que eran regidas por los romanos. Cuando el cristianismo llega, cambia por completo la mentalidad de algunas personas y eso se ve reflejado en su manera de vestir, en su cultura y en las costumbres. Los primeros teólogos ven en Aristóteles y en Platón lo que hacía falta para iniciar un monoteísmo judeocristiano, porque muchos judíos ya con el pasar del tiempo pues como de los años empiezan a creer en este Dios, ya que esta religión decía que el hombre era creado por Dios y la idea de pecado no es una moral sino una religión, y quienes decían que era pecado y que no era pecado, pues para ellos era Jesús, que era el que traía la palabra de Dios. Para el cristianismo, la felicidad y la virtud es amar al prójimo. Y para ellos, Dios es quien manda y establece cómo vivir. Entonces ellos veían en Dios como la persona que les decía qué debían hacer, cómo se debían comportar y cómo debían actuar ante algunas situaciones de la vida. Quien no hiciera lo que Dios establecía, pues para ellos era considerado pecado. Compañeros, mi nombre es José Luis Ramírez. El día de hoy les voy a hablar de la lucha entre el bien y el mal. Entendemos que el ser humano es pecador por naturaleza, al igual que la sociedad que lo rodea. La moral cristiana enseña que no todos los deseos conducen al bien, debemos esforzarnos por hacerlo. Y pues entenderemos que con ayuda de la gracia divina, pues el hombre podrá obtener vida eterna, que es en lo que se basan las enseñanzas. Haz el bien y será recompensado. Por medio de la filosofía, este mensaje se irá intelectualizando y perderá parte del sentido original. Es de ahí de donde nace el libre albedrío, es decir, el poder de la voluntad. El cristianismo, con su crecimiento, adquiere la facultad de castigar y condenar a los que hacen el mal, es decir, los que no tienen fe. La filosofía de la Edad Media es la teología. La filosofía debe ser vista como una esclava de la teología, según lo afirma en este caso el texto. Uno de los principales referentes sería Agustín de Hipón, que es el primer teólogo cristiano. Esta persona se deja seducir por el maniqueísmo, que vendría siendo que no existe nada bueno ni malo, ni un punto medio, o es bueno o es malo, según lo dice Agustín de Hipón. Y pues sería el significado de maniqueísmo. Por otra parte, según Aristóteles, el objetivo de la ética es alcanzar un fin natural, es decir, alcanzar la felicidad. Y para ser feliz hay que vivir bien, ser buena persona, ser buenas personas, es decir, querer hacer el bien. Pero el pecado hace que los hombres tiendan intrínsecamente hacia el mal, que Agustín lo resume en ama y haz lo que quieras. Dentro de este texto encontramos 4 puntos que son claves para entender lo que vendría siendo.
La prudencia, que es la regla que distingue el bien del mal. La justicia da lo que le pertenece a cada quien. La fortaleza es la fuerza para superar las adversidades. La templanza controla los deseos indebidos, los deseos desviados. El amor cristiano nos encamina a hacer el bien, en otras palabras. Si cometemos un pecado y no somos conscientes de ello, entonces no se considera un pecado. En el valor de la conciencia, que la persona que más hace énfasis en él vendría siendo Pedro Abelardo, inicia con el descubrimiento del despertar de la conciencia humana. Como lo dijo anteriormente Agustín, sin intención de pecar no hay pecado. Según Abelardo, es la intención del sujeto en sí mismo. Ningún acto es bueno o malo, sino que la bondad o maldad que hay en él. Matar no sería pecado en sí mismo. Lo que sí sería pecado es saber que está mal y hacerlo, tener la voluntad de actuarlo, de hacer este acto. Ponemos de ejemplo cuando Dios le pide a Abraham que mate a su hijo. El pecado en sí no sería el asesinato, sería que Abraham no obedeciese lo que Dios le estaba pidiendo. Es decir, tu amor califica tus obras. Por otro lado, si un acto realizado de mala fe es malo, un acto con buena intención nunca podrá ser malo. Incluso la ignorancia se podría eximir de culpa, cuando se actúa mal, por ignorancia o por error. Podemos hablar de pecado, pero no de culpa. Pondríamos de ejemplo cuando Cristo muere en la cruz. Las personas que lo asesinan, que lo crucifican, están siguiendo órdenes ignorantemente, entonces no se podría decir que hubo culpa porque simplemente estaban siguiendo una orden. Por otro lado, pues ya mi compañero Felipe va a continuar con el tema. Muchas gracias. Pasamos al pensamiento ordenado y más denso de Tomás de Aquino, quien es el mayor intelectual de la época y constructor de la gran sistemática filosófica escolástica. En el siglo VIII se fundaron las primeras universidades, que fueron la de París, Bolonia, Oxford y Salamanca. Estas universidades incorporaron dos nuevas órdenes religiosas, que son los franciscanos y los dominicos. Después de abandonar el modelo de Platón, nace Fide Quaerens Intellectum. La fe busca la conveniencia de la razón. Se refiere al rigor de la lógica, a la sugestión de la elocuencia. Allí aparece la teología. Es una ciencia que quiere ser enseñable y digna como otras ciencias. Estas enseñanzas revierten un pensamiento moral que pierde la humanidad y cercanía práctica, donde se enriquece la especulación teórica y disputas conceptuales. La ley moral divina se encuentra ya inscrita en la naturaleza del ser racional. No tendría sentido que Dios impusiera una ley contraria a la naturaleza humana. Por eso podemos pensar que la ley divina y la ley natural convergen, es decir, abro comillas, hay que hacer el bien y evitar el mal, cierro comillas. Aristóteles enseñó que lo racional y lo natural coinciden, ya que el deber ser ya está en el ser. Tiene su fundamento en la naturaleza humana. Aunque ya esté en nosotros, la ley divina es necesaria. Lo es porque la razón humana tiene límites. Ella solo no descubre la totalidad de la ley natural. Por ello, hay que acudir a la revelación divina. No tiene nada de arbitrario. Es la única ley posible de acuerdo con el prototipo a lo que debe ser el hombre. La ética es la voluntad, de forma que solo a partir de la voluntad podemos explicar la ley moral, pues la ley moral procede de la voluntad de Dios. No existen medios para comprobarlo si el mundo es o no es racional. También podemos acudir a la voluntad de Dios y decir que ella emana una ley que es un orden querido por la divinidad, entre otros órdenes posibles. Matar o robar son acciones malas porque se circunscriben como tales en el ordenamiento querido por Dios. Así, lo bueno es bueno porque Dios lo quiere, y malo porque está prohibido porque Dios no lo quiere. No hay otra explicación. La moral teológica revelada y la moral racional filosófica nos lleva a encontrarse. Debido a esta, hay una gran separación entre la física y la ética. Se traduce en la separación entre poder temporal y poder espiritual. Debido a esto, se adelanta la modernidad y sostiene unos derechos, unos irrenunciables como el derecho a conservar la vida, y otros derechos renunciables como el derecho a la propiedad privada. Allí es un contexto temporal,
y el espiritual no tiene cabida, lo que llega a replantear la pobreza evangelística